Policía patea a una mujer embarazada, pero se arrodilla cuando descubre. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En el espejo retrovisor, Valentina vio las luces intermitentes de una autopatrulla acercándose rápidamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras el vehículo policial se ubicaba justo detrás de ella. No había excedido el límite de velocidad y sus luces traseras funcionaban correctamente. ¿Por qué la estaban deteniendo? Tomó una bocanada de aire profundo y, con el corazón acelerado, dirigió su auto hacia el costado de la carretera, tratando de controlar la inquietud que la invadía. Como mujer negra, había escuchado demasiadas historias sobre encuentros desafortunados con la policía. Su esposo, Gonzalo López, dedicaba su carrera a defender a quienes habían sido víctimas de la brutalidad policial. Recordó las historias que él le contaba durante la cena. Personas heridas, familias destrozadas en un instante de injusticia. Ahora, ella estaba viviendo su propio momento de terror. Observó cómo el oficial se acercaba a su vehículo. Era un hombre blanco de expresión rígida y mirada dura. Caminaba con una arrogancia evidente, con la mano descansando sobre la funda de su arma. En su uniforme se podía leer el nombre, Sánchez, pero lo que más la inquietó fue la forma en que la miraba, con una mezcla de desconfianza y superioridad, como si ya hubiera decidido que ella representaba una amenaza. Con precaución, Valentina bajó la ventana apenas lo suficiente para poder escuchar lo que él tenía que decir. Licencia de conducir y registro del vehículo, ordenó en un tono seco, sin cortesía alguna. No hubo saludo, ni una pizca de amabilidad en su voz. Sus manos temblaban mientras buscaba los documentos en su bolso. Sintió el leve movimiento de su bebé dentro de su vientre, un recordatorio de su vulnerabilidad en ese momento. Con el pulso acelerado, le entregó sus papeles, sin pronunciar palabra, esperando que el silencio evitara que la situación escalara. Sánchez tomó los documentos con indiferencia, sin apartar sus ojos de ella. ¿Qué hace por aquí?, preguntó con suspicacia. Valentina parpadeó, desconcertada por la pregunta. Acabo de salir del consultorio médico, estoy regresando a casa, respondió con voz tranquila pero firme, intentando controlar el miedo que se apoderaba de ella. Sin embargo, el oficial no parecía interesado en su respuesta. Seguía observándola con detenimiento, como si estuviera esperando que diera el más mínimo motivo para justificar su hostilidad. El silencio que siguió se sintió pesado, asfixiante. Valentina sintió su garganta cerrarse cuando él volvió a hablar. ¿Hay algo en el auto? Su voz era afilada, cargada de desconfianza. ¿Drogas? ¿Armas? Se inclinó hacia la ventana, acercándose demasiado, invadiendo su espacio personal. Su corazón pareció detenerse por un instante. No, oficial, no tengo nada de eso, respondió con un esfuerzo por mantener la compostura, aunque sus manos ya apretaban con fuerza el volante. Aquello no era un control de tránsito común. Su trato no era el de un simple procedimiento. La estaba tratando como una delincuente sin razón alguna. Valentina se debatía entre guardar silencio o exigir una explicación, pero el miedo pesaba más. El rostro de Sánchez reflejaba insatisfacción. Salga del vehículo, ordenó con frialdad, dando un paso atrás. Un escalofrío recorrió su espalda. No había hecho nada malo, ¿por qué le pedía que bajara? Oficial, ¿puede decirme la razón?, preguntó con cautela, intentando no sonar desafiante, aunque su interior estaba dominado por el pánico. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ser testigo de lo que ocurría, pero la carretera estaba vacía. El semblante del oficial se endureció aún más. Golpeó el techo del auto con violencia, su voz cargada de furia. Dije que salga del vehículo ahora mismo. Su agresividad se desbordó en ese instante, y Valentina sintió el peso de la situación caer sobre ella. Aquello no era solo una inspección de tráfico, era algo mucho más siniestro. Con el pulso desbocado y las manos temblorosas, Valentina se desabrochó lentamente el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Se movió con dificultad, su vientre prominente limitaba su agilidad. Pero Sánchez no le dio oportunidad de reaccionar. Apenas su pie tocó el suelo,
sintió un impacto feroz en su costado. La brutalidad de la patada la arrojó al pavimento con un grito ahogado de dolor. Se abrazó instintivamente el vientre, tratando de proteger a su bebé. El golpe había sido demasiado fuerte, demasiado cerca. Con la respiración entrecortada y la vista nublada por el miedo y el dolor, solo pudo pensar en una cosa: ¿su bebé estaría bien? ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué él había hecho eso? Miró a Sánchez en estado de shock, su visión borrosa por las lágrimas que comenzaban a brotar. Sánchez estaba de pie sobre ella, su expresión fría e imperturbable. «Quédate ahí», gruñó, como si ella fuera la culpable, como si hubiera hecho algo para merecer ese trato. Valentina respiraba con dificultad, sus manos instintivamente rodeando su vientre, tratando de sentir algún movimiento, alguna señal de que el bebé estaba bien. Su mente estaba en caos, corriendo con millones de pensamientos. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo atacarla un hombre sabiendo que estaba embarazada, sin ninguna razón? Había escuchado de situaciones como esta que le ocurrían a otros, pero en sus peores pesadillas, jamás imaginó que le sucedería a ella. Tendida en el suelo, sus pensamientos se dirigieron a Gonzalo. Gonzalo, su esposo, quien había luchado incansablemente contra hombres como Sánchez. Había asumido innumerables casos, defendiendo a quienes habían sido tratados injustamente por el mismo sistema que debía protegerlos. Y ahora, ella era una víctima de ese mismo abuso. ¿Podría volver a casa para contarle lo que había pasado? El mundo alrededor de Valentina parecía lejano, como si estuviera flotando en una neblina de shock y dolor. El latido de su propio corazón resonaba en sus oídos mientras intentaba calmarse, intentando pensar con claridad. ¿Qué debería hacer? ¿Qué podía hacer? Necesitaba ayuda, necesitaba que alguien viera lo que estaba pasando, que alguien detuviera a este hombre antes de que la situación empeorara. Pero no había nadie allí, ningún testigo, solo ella y el oficial racista que había demostrado que no tenía reparos en lastimarla. El teléfono de Valentina seguía en el auto. Si pudiera alcanzarlo, podría llamar a Gonzalo. Él sabría qué hacer, él siempre sabía qué hacer. ¿Pero podría moverse sin empeorar las cosas? Sánchez estaba de pie sobre ella, respirando con fuerza, su mano todavía sobre la funda de su arma, como si estuviera esperando que ella hiciera algo incorrecto. Él tenía claramente el poder. Pensaba que podía hacerle cualquier cosa sin que nadie le importara. Pero él no sabía quién era el esposo de Valentina. No sabía cómo era Gonzalo, ni sabía que Gonzalo haría todo lo posible para proteger a su familia. Sánchez no tenía idea de que la mujer a la que acababa de patear tenía un esposo que no se detendría hasta llevarlo ante la justicia, y ese fue el error más grande de su vida, un error que le costaría todo. El mundo pareció detenerse por un momento, el peso de lo que acababa de suceder aplastando a Valentina como una fuerza implacable. Pero en lo más profundo de su ser, sintió algo más fuerte que el miedo, algo que siempre había estado allí, escondido bajo la capa de terror y dolor, determinación. No permitiría que todo terminara de esta manera, no hoy. Valentina aún podía sentir claramente la patada brutal del oficial Sánchez mientras estaba sentada en su sala de estar esa noche, reviviendo el horror de lo sucedido en su mente. Era como una pesadilla, difícil de creer que un simple viaje a la tienda se hubiera convertido en algo tan horrible. El frío suelo bajo su cuerpo, el dolor en su costado y la sonrisa burlona del oficial habían quedado grabados en su memoria. Pero lo que le dolía más que el dolor físico era la sensación de impotencia. No había hecho nada malo, pero la trataron como a una criminal. ¿Por qué? Por el color de su piel. La noche era tranquila, el único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Valentina miró distraídamente el reloj, dándose cuenta de que llevaba varias horas en casa, y aún no le había contado a Gonzalo lo que había sucedido. No sabía por dónde empezar. Gonzalo había estado en la corte todo el día, luchando para exponer las injusticias, y ahora ella estaba aquí, en medio de su propia pesadilla. No sabía cómo iba a reaccionar él, ni cómo explicarle que había sido atacada, no por cualquiera, sino por un policía blanco,
el tipo de injusticia contra la que él luchaba constantemente. Hizo una mueca de dolor al moverse en el sofá, el dolor en su vientre le recordaba la brutalidad que había soportado. Su mano descansaba sobre su vientre, donde llevaba a su bebé, y una oleada de emociones profundas la invadió. ¿Qué pasaría si el bebé resultara dañado? Durante el ataque, estaba demasiado asustada para pensar en eso, pero ahora ese temor era lo único en lo que podía concentrarse. Todavía podía escuchar la voz del oficial resonando en su cabeza, exigiendo que saliera del auto, su tono lleno de impaciencia y autoridad. «Sal del auto», había gritado sin dar ninguna explicación. Ella había tratado de mantener la calma, intentando explicarle que estaba embarazada y que no había hecho nada malo, pero a él no le importaba. Todo lo que veía era una mujer negra que no obedecía lo suficientemente rápido, y antes de que ella pudiera comprender lo que estaba pasando, ya estaba en el suelo, mientras él se alejaba con indiferencia, como si no hubiera pasado nada. El teléfono de Valentina vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Gonzalo. «Estoy en camino a casa, el día ha sido largo. Te amo». Su corazón latió más rápido al leer el mensaje. ¿Cómo podía contarle lo que había sucedido? Miró hacia la puerta principal, esperando que él entrara en cualquier momento, su presencia fuerte llenando la habitación. Gonzalo siempre había sido quien la hacía sentir segura. Él era el luchador en su relación, el que se enfrentaba a los poderosos, y lo hacía con una calma metódica. Pero hoy, la batalla había llegado a su puerta, y hoy la había derribado, de verdad. De repente, el teléfono de Valentina vibró de nuevo. Era un enlace de video de Lisa, su mejor amiga, con el mensaje. ¿Eres tú? El estómago de Valentina se tensó cuando hizo clic en el enlace. El video comenzó a reproducirse de inmediato, la imagen era temblorosa, claramente grabada con el teléfono de alguien, pero ella reconoció la escena de inmediato. La cámara apuntaba hacia su coche, y podía verse a sí misma saliendo, su rostro claramente mostrando confusión y miedo. Poco después, el oficial Sánchez la empujaba al suelo. Su respiración se quedó atrapada en su garganta al verse caer al suelo de manera indefensa, con las manos en su vientre mientras impactaba contra el pavimento. El video no era largo, pero lo suficiente como para capturar todo lo que había sucedido. Lo suficiente para que el mundo viera lo que había pasado. Lo suficiente para capturar el momento en que un oficial blanco, lleno de poder, usaba la violencia innecesariamente contra una mujer negra embarazada sin ninguna razón. Podía escuchar los murmullos de las personas que grababan el video, sus jadeos de incredulidad cuando la patada del oficial golpeaba su costado. «Esto es una locura», murmuraba alguien. Ella no hizo nada. Los dedos de Valentina flotaban sobre la pantalla cuando el video terminó. Se sentía entumecida. Todo estaba expuesto en cada píxel y sonido, el ataque, el racismo, el desprecio total por su humanidad. Todo había sido capturado en la cámara y ahora todo el mundo podía verlo. Su teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Lisa. «Lamento mucho que esto te haya pasado. Todos lo están compartiendo por todas partes. Estamos contigo, Valentina». Detrás de ella, la mente de Valentina daba vueltas mientras la realidad de la situación se hacía evidente. La gente estaba viendo esto. Extraños estaban viendo el momento en que la atacaron, y se estaban tomando partido. Algunos, como Lisa, sin duda estarían de su lado, pero otros. ¿Qué dirían? Valentina sabía cómo solían desarrollarse estas situaciones. Había visto esto antes con otras víctimas negras de la violencia policial. Habrá quienes la culparán, diciendo que debió haber hecho algo mal, que no obedeció las órdenes del oficial lo suficientemente rápido. Tratarán de justificar lo que le sucedió. Siempre lo hacen, pero no había justificación esta vez, no con ella. No estaba excediendo el límite de velocidad, no. No había hecho nada más que conducir por la carretera, y terminó de esta manera. La puerta principal se abrió suavemente, Valentina levantó la vista y vio a Gonzalo de pie en la entrada, con su maletín en la mano, mirándola fijamente. Él pudo sentir que algo andaba mal de inmediato, la tensión en el aire, la pesadez en su postura. «Valentina»,
Preguntó suavemente, acercándose. ¿Qué pasó? Su garganta se cerró mientras intentaba encontrar las palabras para hablar. No quería desmoronarse, no quería añadir más estrés al que él ya llevaba, pero en cuanto vio la preocupación en sus ojos, el muro emocional se derrumbó. Él me pateó, susurró, su voz temblando. El rostro de Gonzalo se tensó. ¿Quién te pateó? Un policía, respondió, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Hoy solo estaba conduciendo y él me detuvo, y luego me pateó. La mano de Gonzalo soltó el maletín al suelo mientras rápidamente se acercaba a su lado. Sus manos suavemente tomaron su rostro, su mirada llena de preocupación. Valentina, ¿estás herida? ¿El bebé está bien? Creo que estoy bien, dijo, su voz quebrándose. Pero tengo miedo, Gonzalo. Todo sucedió tan rápido y no pude detenerlo. La mandíbula de Gonzalo se apretó, y ella pudo ver la ira creciendo en su apariencia normalmente tranquila. Estaba enfadado, y con razón. Valentina lo había visto enojado antes, pero esta vez era diferente, esta vez era personal. ¿Quién era ese policía?, preguntó, su voz baja y pesada. No sé su nombre, admitió, pero hay un video. La gente lo grabó, acabo de verlo. Le entregó el teléfono, el video ya estaba listo para reproducirse. Gonzalo vio el video en silencio, su rostro volviéndose más tenso con cada segundo que pasaba. Cuando el video terminó, él exhaló lentamente, controladamente, pero ella pudo ver que le había costado todo su esfuerzo no explotar. Esta es la razón por la que luchamos, finalmente dijo, su voz temblando de rabia. Precisamente por esto es por lo que voy a la corte cada día. Pero Valentina, esta vez, esto te ha pasado a ti, a nuestra familia. Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé qué hacer, no sé cómo detenerlo. Gonzalo la envolvió en sus brazos, acercándola a él. Ella pudo sentir la tensión en sus músculos, la furia protectora ardiendo dentro de él. Esto ya no era solo su trabajo, ahora se trataba de proteger a su esposa, a su hijo, de un mundo que parecía no preocuparse por sus vidas. Vamos a luchar, dijo, su voz mezclada con dolor y determinación. Vamos a hacer que él rinda cuentas. Valentina se separó suavemente, sus ojos buscando los de él. Pero ¿qué pasa si eso no es suficiente? ¿Y si se sale con la suya como suelen hacer? Gonzalo negó con la cabeza. No esta vez. No contigo, no con nuestra familia. El teléfono de Valentina volvió a vibrar, esta vez eran más mensajes de amigos y desconocidos. Ni siquiera se dio cuenta de lo rápido que se estaba propagando el video. En solo unas horas, parecía que todo el mundo estaba mirando, esperando ver qué pasaba después. Mientras Gonzalo revisaba esos mensajes, su mente ya empezaba a trazar un plan. Las piezas comenzaban a encajar. Esta era la batalla más grande de su vida, y ahora se había vuelto personal. No solo estaba luchando por la justicia en teoría, ahora era por Valentina, por el hijo que esperaban, y por las innumerables personas que también habían enfrentado ese tipo de violencia y discriminación. No permitiría que el oficial Sánchez se saliera con la suya, y Valentina sabía, en lo más profundo de su ser, que Gonzalo haría todo lo posible para asegurarse de que se hiciera justicia. Todo el vecindario estaba lleno de asombro e indignación. El video de Valentina siendo pateada por el oficial Sánchez se había vuelto viral en las redes sociales, compartido miles de veces en cuestión de horas. Era difícil de ver, y aún más difícil de creer que algo tan brutal pudiera ocurrir en su comunidad. En el video, se veía a Valentina tratando de levantarse, con las manos en su vientre, mientras el oficial se quedaba de pie sin ofrecerle ayuda. La gente estaba conmocionada, pero no sorprendida. Muchos en la comunidad negra habían visto a la policía tratarlos de esa manera antes, pero ahora había pruebas, y esta vez, se sentía diferente. El video comenzaba con el sonido de la puerta del coche abriéndose y la voz áspera del oficial Sánchez gritándole a Valentina. «Sal del coche», gritó. La imagen temblorosa, grabada desde el teléfono de un testigo cercano, hizo un zoom en el rostro asustado de Valentina. Ella no opuso resistencia,
Ni siquiera discutió, solo intentaba explicar que estaba embarazada y que necesitaba moverse despacio. Sus manos temblaban mientras abría la puerta del coche, y fue entonces cuando vino la patada. La cámara se sacudió cuando los testigos gaspeaban sorprendidos. Solo fueron unos segundos para que el video mostrara lo que sucedió, pero esos breves segundos dejaron una impresión profunda. Los comentarios se acumulaban debajo de cada publicación del video. Esto es repugnante. ¿Cómo sigue ocurriendo esto? Justicia para Valentina. Algunos pedían que el oficial fuera despedido, mientras que otros exigían que fuera arrestado. A medida que el video se propagaba, no solo la comunidad local lo veía, sino que las emisoras de televisión locales también comenzaron a transmitirlo, y no pasó mucho tiempo antes de que las imágenes aparecieran en pantallas de televisión en todo el estado. Esto no podía ser ignorado. Pero mientras la mayoría de los espectadores estaban conmocionados por lo que habían visto, todavía había algunos que trataban de defender al oficial Sánchez. Decían que Valentina debía haber hecho algo mal para que el oficial reaccionara de esa manera. Otros argumentaban que ella debería haber obedecido más rápido, como si ser pateada hubiera sido su culpa. Pero para la comunidad negra, no se trataba de seguir órdenes, sino de otro ejemplo más de cómo un oficial blanco abusaba de su poder sobre una persona negra. No necesitaban más pruebas sobre el racismo arraigado en las fuerzas policiales, lo habían vivido. Ahora, con el ataque a Valentina capturado en cámara, esperaban que esto pudiera ser un punto de inflexión. Tal vez, esta vez, las cosas serían diferentes. Afuera de la comisaría de policía, un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse. Al principio, solo eran algunos vecinos de Valentina, personas que la habían conocido durante años, que conocían su bondad y su corazón generoso. Sostenían carteles con su nombre, exigiendo que el oficial Sánchez rindiera cuentas. Justicia para Valentina, gritaban, mientras los coches que pasaban tocaban la bocina en señal de apoyo. A medida que pasaba el tiempo, más personas se unían a la protesta. No pasó mucho tiempo antes de que la multitud se desbordara hacia las calles. Familias enteras llegaron, con niños sosteniendo pancartas y gritando por justicia. Líderes comunitarios también aparecieron, alzando la voz contra las acciones del oficial y el racismo profundamente arraigado en el departamento de policía. Habían estado allí antes, luchando por la justicia en un sistema que parecía decidido a negarles sus derechos. Mientras tanto, dentro de la comisaría, el oficial Sánchez se sentaba en su escritorio, revisando su teléfono. Él también había visto el video, pero no parecía preocupado. Había estado en la fuerza policial durante más de 10 años y había visto quejas como esta ir y venir. El sindicato policial siempre lo respaldaba, y sus compañeros generalmente ignoraban las acusaciones de violencia, viéndolas como una parte más del trabajo. No se consideraba a sí mismo racista, solo alguien que hacía lo que tenía que hacer. Pero esta vez era diferente, y hasta Sánchez podía sentir el cambio. La atención que este caso estaba atrayendo era distinta a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La protesta afuera se hacía más fuerte, y la gente pedía respuestas. Por primera vez en su carrera, Sánchez se preguntaba si quizás había ido demasiado lejos. Aún así, no sentía remordimiento. Había actuado por instinto, por su instinto, y en su mente, ese instinto nunca había fallado. Valentina había reaccionado lentamente, obedeciendo tarde las órdenes. Para Sánchez, eso era suficiente. Pero lo que él no entendía era que Valentina no era alguien que pudiera ser barrida bajo el sistema, y pronto, lo descubriría de manera muy clara. Cuando el sol se puso y la oscuridad envolvió la ciudad, la protesta frente a la comisaría no disminuyó, sino que creció. Las personas sostenían velas, sus rostros iluminados por la luz suave, y gritaban el nombre de Valentina en la noche. Los canales de televisión llegaron, instalando cámaras y entrevistando a los miembros de la comunidad, quienes hablaban con emoción sobre la injusticia que habían presenciado. El video del ataque se repetía una y otra vez, en silencio pero de manera impactante, en las pantallas de las emisoras locales. No podemos dejar que esto se pase por alto,
dijo una mujer a un reportero, su voz temblando por la emoción. Podría haber sido mi hija, mi hermana. Estamos cansados de ser tratados de esta manera, y no nos detendremos hasta que obtengamos justicia. En el centro de la multitud, un hombre mayor se mantenía en silencio, observando la protesta con el corazón pesado. El señor Jackson, un residente de larga data del vecindario, había visto cosas como esta suceder demasiadas veces en sus 60 años de vida. Había sido testigo de cómo la policía trataba a su comunidad con desconfianza, miedo y, con demasiada frecuencia, violencia. Pero también había visto cómo la policía rápidamente se cubría entre sí, protegiendo a sus compañeros, mientras que las víctimas quedaban solas para recoger los pedazos. Suspiró mientras miraba la escena frente a él. Sabía que esta lucha no sería fácil, pero había algo en el aire esta vez que se sentía diferente. Quizás era la cantidad de personas que habían venido a apoyar a Valentina, o tal vez era que el video era demasiado claro, imposible de negar. O tal vez era porque esta vez, parecía que toda la comunidad estaba unida en su demanda de justicia. Al otro lado del pueblo, en una tranquila habitación de hospital, Valentina yacía en la cama, recuperándose del shock del ataque. Su vientre dolía, y los médicos le habían ordenado reposo, pero su mente seguía corriendo. Había visto el video, se había visto a sí misma caer, había visto la expresión en el rostro del oficial Sánchez cuando la pateó sin dudar. No era solo el dolor físico lo que la atormentaba, sino la forma en que la habían tratado, como si no tuviera valor alguno. Pero Valentina tenía valor, y su esposo, Gonzalo, estaba decidido a que el mundo lo supiera. Sentado junto a su cama, él le apretaba la mano con fuerza, su mente ya estaba trazando estrategias legales. Sabía cómo se desarrollaban estos casos, cómo el sistema estaba diseñado para proteger a policías como Sánchez. Pero esta vez, no dejaría que eso sucediera, no con su esposa. Afuera, la protesta continuaba creciendo, y a medida que más personas se unían al movimiento, la presión sobre el departamento de policía aumentaba. Las llamadas de políticos locales, líderes comunitarios, incluso celebridades que habían visto el video, todos expresaban su indignación por lo sucedido. La demanda de justicia se hacía más fuerte, y era evidente que este caso no desaparecería en silencio. El oficial Sánchez, aún sentado en su escritorio, comenzó a sentir como si las paredes se cerraran a su alrededor. Los gritos de la multitud de manifestantes afuera se hacían más fuertes con cada hora que pasaba. Sus compañeros de trabajo también habían dejado de bromear sobre la situación. Ellos también habían visto el video y sabían que las cosas estaban a punto de ponerse serias. Algunos incluso habían comenzado a distanciarse de Sánchez, sabiendo que él se convertiría en el centro de una tormenta como nunca antes habían visto. Cuando llegó la mañana, la multitud afuera de la comisaría había aumentado a cientos de personas, con pancartas y cánticos como un recordatorio claro de que esta vez, la comunidad no retrocedería. La presión sobre el departamento de policía para que tomara medidas era enorme, y comenzaron a circular rumores de que algo tendría que ceder. La pregunta en la mente de todos era la misma: ¿tendría el oficial Sánchez que enfrentar finalmente las consecuencias de sus acciones? A medida que el sol se elevaba, bañando la ciudad con su luz dorada, el mundo entero observaba y esperaba. Gonzalo estaba ocupado con un día de trabajo en el tribunal, revisando papeles y tomando notas para su próximo caso. Era uno de esos días interminables, y ni siquiera había tenido tiempo para revisar su teléfono. Su trabajo como abogado defensor de los derechos civiles a menudo se sentía como nadar contracorriente, luchando contra la injusticia en un sistema que parecía no querer cambiar. Pero esa era su pasión, y no podía imaginarse haciendo otra cosa. El caso que estaba manejando ese día involucraba a un joven arrestado injustamente, y como siempre, Gonzalo estaba completamente enfocado en preparar sus argumentos. Estaba en su mejor momento mental, concentrado y listo, cuando su teléfono vibró. Al principio lo ignoró porque siempre había distracciones, y el juicio estaba a punto de comenzar de nuevo. Pero luego, el teléfono vibró una y otra vez. Gonzalo frunció el ceño,
Sacó el teléfono con la intención de silenciarlo. Echó un vistazo a la pantalla y su corazón se detuvo. Había docenas de notificaciones, la mayoría de llamadas perdidas y mensajes de texto del número de su esposa. Algo estaba mal. El primer mensaje que saltó a su vista era de un amigo. Gonzalo, tienes que ver esto ahora. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando hizo clic en el enlace. Era un video. Al principio no podía ver bien debido a la luz brillante en la sala del tribunal, por lo que salió al pasillo, buscando un lugar más tranquilo. Cuando finalmente pudo ver la pantalla, la sangre en sus venas se congeló. El video mostraba a un oficial de policía parado sobre una mujer negra, era Valentina, su esposa. Ella estaba en el suelo, con las manos en su vientre, luchando por respirar. La garganta de Gonzalo se secó, su respiración se detuvo cuando vio al oficial Sánchez, un policía blanco, pateándola mientras ella caía al suelo. El sonido de los gritos de dolor de su esposa hizo que todo su cuerpo se enfriara. La mente de Gonzalo se quedó en blanco por un momento, su cuerpo congelado, incapaz de creer lo que acababa de ver. La marca de tiempo en el video mostraba que había sido grabado solo unas horas antes. El video terminó, pero Gonzalo no se movió. Esa escena seguía repitiéndose en su mente. Conocía muy bien los peligros que enfrentaban las personas negras en Estados Unidos. Había luchado contra eso durante años. Había visto demasiados casos de brutalidad policial y racismo. Pero esta vez, no era otro cliente, esta vez, era su esposa. Sus manos temblaban mientras intentaba llamar a Valentina. Ella no contestó. El teléfono siguió sonando hasta que pasó al buzón de voz. El pánico se apoderó de él mientras intentaba volver a llamarla. Su mente giraba en círculos. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba bien? ¿Dónde estaba? ¿Cómo pudo esto haberle sucedido a su familia? Gonzalo todavía estaba en estado de shock cuando su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Kesha, la amiga de Valentina. Gonzalo, ¿estás bien? Su voz temblaba de preocupación. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó Gonzalo, su voz tensa por el miedo. ¿Dónde está Valentina? ¿Está bien? Kesha vaciló. Ella está en el hospital, dijo en voz baja. Está muy asustada, pero el bebé parece estar bien. Le están haciendo algunas pruebas. Gonzalo cerró los ojos, apoyando su cuerpo contra la pared, sintiendo una ola de alivio inundarlo. Pero inmediatamente después, una ira fuerte y aguda lo envolvió. Se sintió aliviado de que Valentina y el bebé estuvieran vivos, pero la imagen del oficial blanco pateando a su esposa embarazada seguía grabada en su mente. Apretó el teléfono tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Voy para allá, dijo Gonzalo, su voz baja pero llena de determinación. Terminó la llamada y de inmediato le envió un mensaje a su asistente para que pospusiera todos los compromisos del día. Ya no le importaba el caso que estaba preparando. Todo lo que podía pensar era en Valentina. Cuando salió del tribunal, el resto del mundo pareció desvanecerse. Sostuvo con fuerza las llaves del coche en su mano mientras se dirigía al estacionamiento. El trayecto al hospital fue como en una neblina, con sus manos aferradas al volante. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad, cada retraso era una carga más sobre su pecho. Todavía podía escuchar los gritos de dolor de Valentina en el video, resonando una y otra vez en su mente. Cuando finalmente llegó al hospital, casi corrió hacia la entrada, apenas deteniéndose para preguntar dónde estaba su habitación. El sonido de sus zapatos resonaba en los pasillos limpios, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Valentina, se detuvo afuera, respirando hondo para calmarse. Sabía que tenía que ser fuerte para ella. No necesitaba ver su ira o miedo en ese momento. Entró en la habitación y su corazón se contrajo al verla. Valentina estaba acostada en la cama del hospital, su rostro pálido, sus manos protegiendo su vientre. Parecía agotada, sus ojos hinchados de tanto llorar, pero estaba viva, y su bebé estaba bien. Eso era todo lo que le importaba a Gonzalo en ese momento. Valentina, susurró, apresurándose a su lado y tomando su mano. Los dedos de ella se apretaron alrededor de los suyos,
y por un momento, simplemente se sentaron en silencio, buscando consuelo en la presencia del otro. Lo siento, dijo Valentina, su voz quebrada. Yo no sabía qué hacer. Él me pateó, Gonzalo. No hice nada, y él. Sus palabras se desmoronaron en sollozos, y Gonzalo la abrazó con fuerza. No fue tu culpa, dijo con firmeza, aunque su propio corazón estaba roto. No fue tu culpa. Quería gritar, quería romper algo, quería liberar toda la furia que ardía en su interior, pero no podía, no aquí, no ahora. Tenía que mantenerse calmado por Valentina. Pero cada segundo que la sostenía, su mente estaba llena de pensamientos sobre el oficial blanco que había pateado a su esposa, y la había dejado tirada en el suelo como si no tuviera valor alguno. Gonzalo apretó más fuerte la mano de Valentina. No podía dejar que esto pasara desapercibido. Esto no era solo sobre su familia, sino sobre todo un sistema que permitía que personas como el oficial Sánchez abusaran de su poder sin enfrentar ninguna consecuencia. Esto era por todas las personas negras que habían sido golpeadas, tratadas injustamente, ignoradas por la fuerza policial solo por el color de su piel. Voy a encargarme de esto, prometió Gonzalo, su voz baja pero firme. Te lo juro, Valentina, él no se saldrá con la suya. No esta vez. Valentina asintió, pero el miedo en sus ojos aún no desaparecía. Ella sabía mejor que nadie cuántas veces Gonzalo había luchado por la justicia en el pasado. Había presenciado de primera mano cómo el sistema legal se inclinaba para proteger a los culpables, especialmente cuando el perpetrador era blanco y la víctima negra. Sabía que esta batalla sería diferente, más difícil, porque ahora era su familia la que estaba amenazada. Tengo miedo, admitió, su voz apenas un susurro. Lo sé, dijo Gonzalo, acariciando suavemente su cabello. Pero vamos a superar esto. Te lo prometo, lo superaremos. Se quedaron así por un largo rato, mientras la mente de Gonzalo giraba con planes, estrategias y el peso de lo que se avecinaba. Sabía exactamente quién era el oficial Sánchez. Había escuchado su nombre mencionado en quejas susurradas entre otros abogados. Sánchez era uno de esos policías que siempre parecía evitar cualquier consecuencia, siempre escapaba de la justicia. Pero esta vez, Gonzalo no lo permitiría. Cuando finalmente los médicos llegaron para realizar otra serie de pruebas a Valentina, Gonzalo salió de la habitación, caminando de un lado a otro en el pasillo. Sentía que estaba al borde de un precipicio, tambaleándose entre el dolor y la furia. Pero había algo seguro, Sánchez no tenía idea de con quién se había metido. Gonzalo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. No era solo un abogado, tenía contactos, y ahora estaba listo para usar cada uno de ellos para derribar a ese policía. No habría encubrimiento, no habría manera de que Sánchez escapara esta vez. Gonzalo tenía claro su objetivo. Esta lucha no solo era por su esposa, sino por todas las personas que alguna vez habían sido víctimas de este sistema corrupto. La justicia llegaría, y Sánchez no tenía idea de lo que se avecinaba. Gonzalo se sentó en el borde de una mesa, su mente en torbellino. El video de su esposa, Valentina, siendo pateada por el oficial Sánchez, seguía repitiéndose en su cabeza. Lo había visto incontables veces, pero cada vez que veía a Valentina caer al suelo, la ira en su interior volvía a arder. Esto no era solo otro caso que estaba manejando. Esto era personal. Valentina era el amor de su vida, y su bebé, su primer hijo, había estado en peligro por culpa de ese policía. Gonzalo sabía que esto no se trataba solo de buscar justicia para Valentina, sino de asegurarse de que el oficial Sánchez y el sistema que lo había protegido pagaran por lo que habían hecho. El teléfono en su escritorio volvió a vibrar, otro periodista llamando. La historia se estaba propagando como un incendio. El video se había vuelto viral y la comunidad estaba en llamas. Las protestas habían comenzado frente a la comisaría, con personas exigiendo que el oficial Sánchez fuera suspendido, arrestado, que se tomara alguna medida. Pero la policía no cedía. De hecho, habían comenzado a decir que Valentina no estaba contando toda la verdad, que había resistido,
y que Sánchez solo estaba haciendo su trabajo. Gonzalo arrojó el teléfono sobre la mesa, enfurecido. Estaban tratando de pintar a su esposa como la culpable. Esta era la razón por la que había elegido la ley de derechos civiles, para luchar contra las mentiras y excusas que siempre usaban para proteger a personas como Sánchez. Pero esta vez, habían elegido mal a la persona con quien enfrentarse. Gonzalo abrió su computadora portátil y comenzó a redactar un nuevo documento. Iba a investigar el pasado del oficial Sánchez. Debía haber algo ahí. Los policías como Sánchez no de repente un día se vuelven locos y atacan a una mujer negra embarazada sin razón. Debía haber un patrón. Gonzalo lo podía sentir. El primer lugar donde buscó fue en los registros judiciales locales, y allí encontró su primera pista. El oficial Sánchez había sido demandado en 2 casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza. Ambos casos se habían resuelto fuera de los tribunales sin admisión de culpabilidad. No era mucho, pero era un comienzo. Luego, Gonzalo revisó las quejas internas dentro del departamento de policía. Esta información no era pública, pero Gonzalo tenía contactos. Sabía quién podía ayudar, y en unas pocas horas, ya tenía lo que necesitaba. Había 5 quejas contra el oficial Sánchez por racismo y abuso de poder, la mayoría involucrando a hombres negros. Ninguna de las quejas resultó en medidas disciplinarias. Todas habían sido investigadas y desestimadas. Gonzalo se recostó en su silla, sintiendo la ira bullir en su pecho. Tal como sospechaba, ese oficial había estado lastimando a otras personas durante años, y el departamento de policía lo había encubierto. Le habían permitido hacerlo, y ahora estaban tratando de hacerlo de nuevo, esta vez con su esposa. Pero Gonzalo sabía que esta batalla no sería fácil. El departamento de policía ya había comenzado a cambiar la narrativa a su favor. Estaban protegiendo a Sánchez, como siempre lo hacían. Peor aún, habían comenzado a desacreditar a Valentina. Estaban impulsando la historia de que Valentina había sido agresiva y que Sánchez no había tenido otra opción más que usar la fuerza. Todo era una mentira, pero Gonzalo había visto esto antes. El departamento de policía estaba tratando de culpar a la víctima para protegerse a sí mismos, pintando a Valentina, la víctima negra, como el problema. Gonzalo no podía permitir que le hicieran esto a Valentina. No podía permitir que mancillaran su nombre cuando no había hecho nada malo. Agarró su teléfono y marcó el número de una de sus colegas más confiables, otra abogada llamada Rachel, que había lidiado con innumerables casos como este. Rachel, necesito tu ayuda, dijo Gonzalo en cuanto ella contestó. No perdió tiempo en saludos, no había tiempo para eso. Necesito armar un caso contra este policía, y lo necesito rápido. Ya están destruyendo la reputación de Valentina, y no puedo dejar que se salgan con la suya. Rachel no necesitaba ser convencida. Sabía lo grave que era la situación. Voy a ayudarte, respondió. Envíame todo lo que tengas, y comenzaremos a armar el caso. Gonzalo colgó el teléfono y suspiró. Ahora que Rachel estaba involucrada, las cosas empezarían a avanzar. Pero sabía que estaban enfrentándose a un sistema que había protegido a personas como el oficial Sánchez durante décadas. El departamento de policía no caería fácilmente solo porque un video se había vuelto viral. Gonzalo había librado estas batallas durante años, y sabía lo difícil que sería. En los días siguientes, Gonzalo y Rachel trabajaron incansablemente. Gonzalo examinó cada detalle del pasado del oficial Sánchez, descubriendo más casos, más quejas y más encubrimientos. Rachel comenzó a contactar a los testigos que habían presenciado el ataque a Valentina. La mayoría de ellos ya habían publicado sus videos en línea, pero Rachel sabía cómo convertir esos videos en pruebas valiosas en los tribunales. Una noche, mientras Gonzalo estaba sentado en su oficina, cansado pero decidido, su teléfono recibió un nuevo mensaje. Era de un oficial de policía, alguien dentro del departamento, que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando pero que no podía hablar públicamente. El mensaje contenía algo que dejó a Gonzalo atónito: correos electrónicos internos del departamento de policía.
Esos correos electrónicos demostraban que el departamento de policía había sabido sobre el historial de racismo del oficial Sánchez durante años. Lo habían encubierto, justificado e incluso lo habían protegido cuando surgieron quejas. Y ahora, después del ataque a Valentina, estaban luchando por protegerlo de nuevo. Gonzalo leyó esos correos electrónicos con una mezcla de ira y satisfacción. Esto era exactamente lo que necesitaba. Esta era la prueba de que no solo el oficial Sánchez era culpable, sino que todo el departamento de policía había permitido que esto sucediera. Habían protegido a Sánchez, y ahora, estaban tratando de protegerse a sí mismos. Gonzalo reenviando los correos electrónicos a Rachel, escribiendo en el mensaje: esto lo cambia todo, vamos a derribarlos. A la mañana siguiente, Gonzalo y Rachel presentaron oficialmente una demanda contra el oficial Sánchez y el departamento de policía. No solo iban tras el policía que había atacado a Valentina, sino contra todo el sistema que había permitido que abusara de su poder sin ser castigado. Era un movimiento audaz, un paso que los pondría en el centro de atención a nivel nacional, pero a Gonzalo no le importaba. Esto no se trataba de fama ni de atención. Se trataba de justicia. Cuando la demanda se convirtió en noticia, el departamento de policía redobló sus esfuerzos para protegerse. Comenzaron a filtrar información a los medios, tratando de pintar una imagen de que Valentina había provocado el ataque. Insistían en que el oficial Sánchez solo estaba haciendo su trabajo y que la situación había sido mal interpretada. Pero Gonzalo no estaba preocupado. Tenía los correos electrónicos, tenía pruebas, y tenía la verdad de su lado. Las protestas afuera de la comisaría crecían más y más ruidosas. La gente no solo estaba indignada por lo que le había sucedido a Valentina, sino por un sistema que había permitido que personas como el oficial Sánchez prosperaran. Gonzalo seguía las noticias, sintiendo el peso de este momento. Esto no se trataba solo de él o de Valentina. Era una lucha que había durado demasiado tiempo, una lucha por la justicia, por la rendición de cuentas, y por poner fin a la violencia que los negros enfrentaban todos los días a manos de la policía. A medida que se acercaba el día del juicio, Gonzalo sabía que aún tenían un largo camino por recorrer, pero por primera vez en varios días, sintió un poco de esperanza. Tenían la verdad, las pruebas y el apoyo de la gente detrás de ellos. No importaba cuánto intentara el departamento de policía proteger al oficial Sánchez, Gonzalo se aseguraría de que se hiciera justicia. Miró a Valentina, que estaba sentada en el sofá, con la mano descansando suavemente sobre su vientre. Ella le sonrió, sus ojos reflejaban una fuerza tranquila. Gonzalo sabía que esta lucha no solo era por ella, sino también por el hijo que aún no había nacido, por el futuro de su familia, y por todos aquellos que habían sido lastimados por un sistema que se negaba a verlos como iguales. La batalla apenas había comenzado, pero Gonzalo estaba listo. Ellos estaban listos, y esta vez, el sistema no ganaría. En otro lugar, el oficial Sánchez se recostaba en su silla, mirando las noticias locales en la pantalla del televisor. Otra protesta se estaba formando en el centro de la ciudad, pero apenas prestaba atención. Su teléfono vibró sobre la mesa, y con un suspiro lo tomó, esperando que fuera uno de sus compañeros revisando las últimas noticias. En su lugar, su corazón se detuvo por un segundo al ver la notificación en la pantalla. Última hora, el abogado de derechos civiles Gonzalo López presenta una demanda contra el oficial Sánchez por un caso de violencia policial. Por un instante, no podía creerlo. Pero cuando abrió el artículo, sintió como si su estómago se hundiera. Su nombre, sus acciones, y la imagen de la mujer a la que había pateado, Valentina López, lo miraban desde la pantalla. Todo había salido a la luz en las noticias, y lo peor de todo era que el esposo de ella era Gonzalo López, un nombre conocido en toda la ciudad. Gonzalo no era un abogado cualquiera. Era el abogado que había derrotado a policías corruptos antes, el que había luchado por la justicia en algunos de los casos de derechos humanos más destacados del Estado. Y ahora, estaba tras Sánchez. El oficial Sánchez se levantó de golpe, su mente girando, sus manos temblando.
Gonzalo López, de todas las personas, tenía que ser él. Comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación, tratando de calmar el pánico que crecía en su pecho. Solo fue una parada de tráfico, pensó. ¿Cómo iba a saber quién era ella? Maldijo entre dientes, recordando cómo había actuado. Podía ver claramente en su mente la forma en que Valentina se encogió, sus ojos abiertos de miedo cuando él le gritaba órdenes. La sensación de poder cuando la pateó, una escena que había repetido tantas veces en su carrera, pero esta vez había elegido a la persona equivocada. El breve informe era suficiente. Sus acciones se estaban propagando rápidamente por las redes sociales, como un incendio. El artículo mencionaba la demanda que Gonzalo había presentado, alegando que el oficial Sánchez había atacado a Valentina sin ninguna razón justificada y que sus acciones estaban motivadas por prejuicios raciales. La sangre de Sánchez se congeló. Prejuicios raciales, esa era la palabra que podría destruirlo. Si los medios y el público se aferraban a eso, estaba acabado. Su trabajo, su reputación, todo por lo que había trabajado podría desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Sánchez abrió su computadora portátil rápidamente, escribiendo el nombre de Gonzalo López en el motor de búsqueda. Aparecieron docenas de artículos. No había manera de escapar de esto. La imagen de Gonzalo aparecía en todas partes. La reputación de este abogado era legendaria. Había luchado y ganado contra varios departamentos de policía por racismo, brutalidad policial y arrestos indebidos. Sabía cómo manejar a la prensa, cómo usarla a su favor, y lo peor de todo, nunca se daba por vencido. Sánchez hizo clic en un video de una entrevista de Gonzalo fuera de la corte. Su voz tranquila y decidida resonaba en la habitación. Este caso no se trata solo de mi esposa, dijo Gonzalo, mirando directamente a la cámara. Se trata de un sistema que ha permitido que oficiales como Sánchez actúen sin rendir cuentas. Se trata de responsabilidad, y de poner fin al círculo de violencia y discriminación hacia los afroamericanos a manos de quienes se supone que deben protegerlos. Sánchez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto ya no era solo un incidente aislado. Gonzalo estaba construyendo una narrativa en la que él, Sánchez, era parte de un sistema racista roto, y Gonzalo tenía la voz, la plataforma y los contactos para asegurarse de que toda la ciudad, incluso el país, lo supiera. Sánchez ya no era solo un oficial criticado, se estaba convirtiendo en el símbolo de todo lo que estaba mal con las fuerzas policiales, y Gonzalo iba a usarlo para enviar un mensaje. El teléfono de Sánchez volvió a vibrar, esta vez era un mensaje de un superior. El mensaje era breve y directo. Tenemos que hablar. El corazón de Sánchez comenzó a latir más rápido. Todos estaban asustados. Sabían que la demanda traería más presión de la que podían manejar, y si la situación se salía aún más de control, necesitarían a alguien a quien culpar, alguien a quien sacrificar. Maldita sea, Sánchez golpeó la mesa, derramando su taza de café. Lo limpió con una servilleta, mientras su mente seguía dando vueltas. Necesitaba encontrar una salida, pero sus opciones eran limitadas. Los medios ya tenían la historia en sus manos, y Gonzalo López era una fuerza imparable. No podía simplemente desaparecer, esto como lo había hecho con otras quejas que había enfrentado en el pasado. Esto era diferente. Había pateado a una mujer embarazada a plena luz del día, y ahora su esposo estaba detrás de él. Desesperado, Sánchez levantó el teléfono y llamó a uno de sus compañeros en la fuerza, el sargento Martínez. Martínez, ¿viste las noticias? Hubo una pausa en el otro extremo antes de que la voz ronca de Martínez respondiera. Sí, las vi. Esto es malo, muy malo. ¿Qué se supone que debo hacer? La voz de Sánchez se quebró, reflejando el miedo que lo invadía. Martínez suspiró. No hay mucho que puedas hacer, amigo. Ese es Gonzalo López. El tipo es un tiburón. Escuché que está reuniendo pruebas, hablando con testigos y moviendo todos los hilos posibles. Más te vale estar preparado. Esto va a ponerse feo. Sánchez apretó los dientes, su mente giraba. Sabía que Martínez tenía razón.
Gonzalo estaba construyendo un caso, y cada día que pasaba, más personas se unían, exigiendo justicia para Valentina. Las protestas afuera de la comisaría seguían creciendo, con carteles que decían, justicia para Valentina, y, acabemos con el racismo en la policía. La presión estaba aumentando, y no sabía cómo detenerla. Pero había algo que sabía con certeza: Gonzalo López no se detendría hasta que lo destruyera. Y si no encontraba un plan pronto, su carrera, y quizás incluso su libertad estarían en peligro. Sánchez se dejó caer en su silla, mirando fijamente al suelo. ¿Cómo había perdido el control tan rápido? Un momento antes, él tenía el poder, y ahora era el foco de una tormenta mediática, su nombre arrastrado por el lodo en todas partes. Necesitaba hablar con su abogado, averiguar sus opciones. Tal vez aún podría controlar la narrativa a su favor. Después de todo, él no era el único responsable de esto. El departamento de policía lo había permitido, lo había encubierto antes. ¿Por qué esta vez sería diferente? El pensamiento de Sánchez fue interrumpido por otra notificación en su teléfono. Esta vez, el titular hizo que su corazón latiera más rápido. Gonzalo López dará una conferencia de prensa mañana, revelará pruebas clave. ¿Pruebas?, murmuró Sánchez, con la boca seca. ¿Qué pruebas podría tener Gonzalo? ¿Qué sabía él? La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no se trataba solo de lo que había sucedido en esa esquina. Gonzalo tenía los recursos, los contactos y la voluntad para investigar cada rincón de su pasado. Si Gonzalo lograba demostrar que esto no fue solo un error momentáneo, sino que Sánchez tenía un historial de comportamiento racista y abusos, entonces la demanda sería solo el comienzo. Su vida tal como la conocía llegaría a su fin. Sánchez frenéticamente revisó su teléfono, buscando cualquier pista que le indicara lo que Gonzalo había descubierto, pero no había nada concreto, solo especulaciones y rumores. Pero la conferencia de prensa se acercaba, y con cada hora que pasaba, Sánchez sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Cuando cayó la noche, estaba agotado por todas las opciones que había considerado. No había salida. Gonzalo López no solo estaba luchando por su esposa, sino que lo estaba persiguiendo de manera personal, y lo peor de todo, Sánchez se dio cuenta en lo más profundo que merecía esto. Había cruzado la línea, y ahora tendría que pagar el precio. A la mañana siguiente, Sánchez se despertó con el sonido del teléfono. Esta vez era su abogado llamando para hablar sobre la conferencia de prensa. Sánchez contestó, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que la verdad saldría a la luz de una forma u otra. Había pateado a una mujer embarazada, una mujer negra, simplemente porque pensó que podía hacerlo, y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Gonzalo López no era solo un esposo común, era un hombre que luchaba por la justicia, y esta vez, la justicia tenía un nombre: Valentina. La sala del tribunal estaba abarrotada, el ambiente denso de tensión, cada asiento ocupado. Todos se inclinaban hacia adelante, con los ojos fijos en el frente, esperando ver lo que sucedería a continuación. Valentina se sentaba al lado de Gonzalo, su mano descansando sobre su vientre abultado, recordando a todos lo vulnerable que había estado cuando ocurrió el ataque. El oficial Sánchez estaba sentado a unos metros de distancia, su rostro tenso pero difícil de leer. Había cambiado su uniforme por un traje, pero nada podía ocultar el miedo en sus ojos. Sabía que lo tenía todo que perder. El juicio había captado la atención de todo el país. Las cámaras hacían clic afuera, y los periodistas llenaban la sala del tribunal, listos para registrar cada palabra. El caso se había convertido en algo más grande que el ataque a Valentina. Ahora trataba de la injusticia racial, la brutalidad policial y un sistema que había permitido a personas como Sánchez eludir la responsabilidad durante demasiado tiempo. Cuando el juez pidió orden, la sala se sumió en un silencio tenso. Gonzalo se levantó de su asiento, ajustó su corbata y caminó lentamente hacia el frente de la sala. Cada paso estaba cuidadosamente medido, su rostro tranquilo y enfocado, pero por dentro estaba ardiendo de ira y determinación.
Esto ya no era solo otro caso para él, era algo personal. Estaba luchando por su esposa, por su hijo aún no nacido, y por todos los negros que alguna vez habían sido maltratados por personas como Sánchez. Los miembros del jurado lo observaron con atención. Habían escuchado el testimonio de Valentina al principio de la semana. Su voz temblaba mientras relataba la noche en que el oficial Sánchez la pateó, describiendo el dolor, el miedo y la humillación. Todos en la sala sabían que esto no había sido un accidente, había sido un acto de violencia deliberada. Las lágrimas de Valentina habían dejado una profunda impresión en el jurado. Pero ahora era el turno de Gonzalo de hacer su alegato final, y sabía que este era el momento de mostrarles la verdad. Se detuvo por un momento, dejando que el silencio envolviera la sala antes de comenzar a hablar. Señoras y señores del jurado, comenzó, su voz firme. Lo que le sucedió a mi esposa, Valentina, no fue solo un acto de violencia. Fue un acto de odio, producto de un sistema que ha permitido que personas como el oficial Sánchez crean que pueden tratar a los negros con crueldad sin enfrentar consecuencias. Sus palabras resonaron en el aire, haciendo que los miembros del jurado se sentaran más atentos. Gonzalo se acercó a ellos, su voz se volvió más intensa pero aún controlada. Este caso no trata solo de Valentina. Trata de todos los negros, hombres, mujeres y niños que han temido a aquellos que se supone que deben protegerlos. Esto trata de una historia de racismo, de personas en el poder que creen que pueden actuar como quieran solo porque llevan una insignia. Los miembros del jurado intercambiaron miradas, sintiendo el peso de las palabras de Gonzalo. Sabían que este caso ya no era solo sobre el ataque a Valentina. Se trataba de justicia, de rendir cuentas y de corregir los errores de un sistema que había protegido a personas como Sánchez durante demasiado tiempo. Gonzalo no les dio la oportunidad de apartar la vista. Continuó, su voz cargada de pasión. El oficial Sánchez no pateó a Valentina solo porque ella se demoró en salir del auto. La pateó por cómo se veía. Vio a una mujer negra y pensó que podía tratarla de cualquier manera. Pensó que a nadie le importaría. Pero hoy, ustedes tienen el poder de demostrarle a él y al mundo que sí les importa, que lo que hizo estuvo mal y que la justicia se cumplirá. Dejó que esas palabras flotaran en el silencio que se apoderó de la sala. El jurado estaba cautivado. Gonzalo había dado en el punto clave. En el fondo de la sala, los periodistas escribían frenéticamente, tratando de captar cada palabra. La tensión en la sala era palpable, e incluso los que veían desde casa podían sentirla. Gonzalo había presentado su argumento con cuidado, dejando suficiente expectativa sin revelar todo demasiado pronto. Cada palabra que decía hacía que el jurado quisiera escuchar más, necesitaban entender todo el panorama antes de tomar su decisión final. Gonzalo miró a Valentina, sus ojos llenos de orgullo y miedo. Ella había confiado en él para que buscara justicia por lo que le había sucedido, y no la decepcionaría. Se volvió nuevamente hacia el jurado, listo para presentar la última pieza en su argumento. Metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. Esto, dijo, levantando el papel para que el jurado pudiera verlo. Es el expediente disciplinario del oficial Sánchez. Un expediente lleno de quejas de otros ciudadanos negros, cada una describiendo cómo abusó de su poder para amenazar, intimidar y, sí, incluso causar daño. Se escucharon murmullos en la sala mientras Gonzalo abría el papel y comenzaba a leer. Esta es una de las quejas. El oficial Sánchez me detuvo sin razón, me llamó con insultos raciales y me amenazó con arresto si no cumplía. Aquí hay otra. Estaba caminando a casa cuando el oficial Sánchez me detuvo, me empujó contra la pared y me registró sin motivo alguno. Las expresiones de los miembros del jurado cambiaron. Lo que habían pensado que era un incidente aislado ahora se había convertido en parte de un patrón más grande y perturbador. Gonzalo pudo ver que estaban reflexionando, conectando las piezas de la evidencia, entendiendo que este caso no se trataba solo de lo que le había sucedido a Valentina. Se trataba de un hombre que había abusado de su poder durante años y de un sistema que le había permitido hacerlo.
Mientras Gonzalo continuaba, el peso de su argumento era innegable. Este sistema ha fallado a Valentina, como ha fallado a todos aquellos que alguna vez presentaron una queja, dijo. Pero hoy, ustedes tienen el poder de cambiar eso. Tienen el poder de enviar un mensaje de que no toleraremos más el racismo, el odio o la violencia en las fuerzas policiales. Que no importa quién seas, no importa el color de tu piel, todos merecen ser tratados con justicia. Miró a cada miembro del jurado, asegurándose de que sintieran la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. Sé que es una carga pesada, dijo con suavidad, su voz llena de empatía. Pero ustedes tienen la oportunidad de hacer lo correcto, de levantarse por Valentina, y por todos los negros que alguna vez han sido maltratados por personas como el oficial Sánchez. Ustedes pueden ser el cambio. La sala quedó en silencio, incluso el oficial Sánchez, que había pasado la mayor parte del juicio con una expresión arrogante, ahora parecía incómodo. El abogado defensor se removió en su asiento, claramente consciente de que Gonzalo había presentado un argumento contundente. Gonzalo retrocedió, dejando que sus últimas palabras calaran en el ambiente. La justicia no es solo una palabra que decimos a la ligera. Es algo por lo que debemos luchar para proteger. Y hoy, les pido que traigan justicia para Valentina, para nuestro hijo, y para todos aquellos que merecen ser tratados mejor por aquellos que han jurado protegernos. Terminado su discurso, volvió a su asiento junto a Valentina. Ella apretó su mano, con lágrimas en los ojos. Sabía que él había hecho todo lo posible. El juez dio las instrucciones finales al jurado, y cuando estos abandonaron la sala para deliberar, la tensión en el aire se intensificó. Todos en la sala comprendían que la decisión que estaban a punto de tomar trascendía este caso. Se trataba de responsabilidad, de justicia y de establecer un precedente de que los policías no podían escudarse tras sus insignias para actuar con odio. Pasaron varias horas y, cuando el jurado regresó, todos en la sala contuvieron la respiración. El juez preguntó al presidente del jurado, ¿han alcanzado un veredicto? El presidente del jurado se puso de pie y asintió. Sí, su señoría, hemos alcanzado un veredicto. Consideramos al acusado, el oficial Sánchez, culpable de agresión y abuso de poder. Se escuchó un suspiro de alivio en la sala. Valentina lloraba en silencio, apoyada en los brazos de Gonzalo, mientras los miembros de la comunidad detrás de ellos celebraban con júbilo. La justicia había prevalecido, pero había sido una batalla ardua. Cuando se leyó el veredicto, quedó claro que algo había cambiado en esa sala de audiencias. Esto no se trataba solo de castigar a un mal policía, sino del comienzo de desmantelar un sistema que había permitido que personas como él prosperaran. Se trataba de esperanza, de cambio y de que la justicia finalmente encontrara su camino hacia aquellos que más lo merecían. Para Gonzalo, la lucha aún no había terminado, pero en ese momento, había ganado la batalla más importante de su vida. La sala del tribunal estaba cargada de tensión cuando todos tomaron asiento. El aire estaba impregnado de expectación. Gonzalo López se sentaba en la primera fila, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que ese día podría cambiarlo todo. Miró a su esposa, Valentina, quien estaba sentada a su lado, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación. Era el día del veredicto, y todos en la sala sabían que este caso no era solo un juicio más. Se trataba de justicia, de esperanza y de una lucha contra el racismo que había durado demasiado. El juez entró en la sala, y una calma envolvió a la multitud. Valentina apretó la mano de Gonzalo, buscando consuelo. Habían pasado por tanto juntos, y ahora se enfrentaban al momento que podría definir sus vidas y el futuro de su comunidad. Gonzalo miró alrededor de la sala del tribunal, reconociendo las caras de amigos, familiares y simpatizantes que habían venido a apoyarlos. Había carteles de aliento que decían, "Justicia para Valentina", y "Estamos unidos". La presencia de la comunidad les daba fuerza, pero el peso de ese momento seguía siendo inmenso. Mientras el juez comenzaba a hablar, los pensamientos de Gonzalo volvían al día fatídico en que el oficial Sánchez pateó a Valentina. Recordaba el dolor en su rostro,
el miedo en sus ojos y la sensación de impotencia en sí mismo. Había pasado su vida luchando por la justicia, pero nada lo había preparado para enfrentarse a la dura realidad de ver a su esposa sufrir a manos de alguien que se suponía debía protegerlos. Y ahora estaban aquí, listos para enfrentarse a un sistema que les había fallado durante demasiado tiempo. La voz del juez interrumpió sus pensamientos. Hemos llegado al final del caso. El jurado ha deliberado, y procederé a leer su veredicto. La sala entera quedó en silencio. Gonzalo contuvo el aliento y Valentina miró fijamente hacia adelante, con el rostro firme. Ambos estaban asustados, pero no darían marcha atrás. En cuanto al cargo de agresión contra Valentina López, encontramos al acusado, el oficial Sánchez, culpable. Una oleada de emociones inundó la sala. Se escucharon murmullos y vítores cuando los simpatizantes estallaron en júbilo. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se volvió hacia Gonzalo y lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de sus brazos y el apoyo de la comunidad que los rodeaba. Pero antes de que pudieran celebrar por completo, el juez continuó. El oficial Sánchez también ha sido condenado por mala conducta y será sentenciado en breve. El peso de esas palabras se extendió por la sala como una manta pesada. Aunque el veredicto de culpabilidad era una victoria, las cosas aún no habían terminado del todo. Sánchez se sentó allí, su rostro pálido, sin el orgullo arrogante que había mostrado durante el juicio. La realidad de la situación comenzó a caer sobre él, y estaba claro que no había anticipado este resultado. Gonzalo sintió una mezcla de triunfo y rabia, consciente de que las acciones de Sánchez habían causado heridas profundas, no solo a Valentina, sino también a toda su comunidad. La sala del tribunal estaba llena de emociones, y Gonzalo se tomó un momento para asimilarlo todo. Miró a Valentina, quien seguía apretando su mano. «Lo logramos», susurró ella con la voz temblorosa. «De verdad, lo logramos». Los vítores estallaron, y el juez golpeó su mazo para restablecer el orden. «Pronto fijaré una fecha para la sentencia. Se levanta la sesión». La multitud comenzó a moverse, las personas se abrazaban y celebraban. Pero Gonzalo y Valentina se quedaron un momento más, tomados de la mano, procesando la avalancha de emociones que los inundaba. Al salir del tribunal, el ambiente estaba lleno de entusiasmo. Los periodistas los rodearon, micrófonos en mano, ansiosos por captar el momento. Gonzalo sintió el peso de las miradas puestas en él, y por un breve instante, se sintió abrumado por la atención. Pero esto no se trataba de él, se trataba de Valentina y del mensaje que habían luchado por transmitir. Señor López, señora López, ¿cómo se sienten con respecto al veredicto?, gritó un reportero mientras se acercaba más. Gonzalo aclaró su garganta, consciente de que esta era su oportunidad para alzar la voz. Estamos muy agradecidos por la decisión del jurado, dijo con firmeza. Pero esto es solo el comienzo. Aún tenemos un largo camino por recorrer en la lucha contra el racismo sistémico y la violencia policial. Él miró a Valentina, quien asintió en señal de acuerdo. Esto no se trata solo de un oficial, dijo ella con fuerza. Se trata de todas las personas que han sufrido bajo las manos de quienes se supone que deben protegernos. Esperamos que este veredicto sea un paso hacia el cambio. Los vítores estallaron nuevamente, las voces de apoyo llenaron el aire mientras Gonzalo y Valentina atravesaban la multitud. Sentían una firmeza en su propósito, sabiendo que habían encendido una chispa en su comunidad. Al llegar a su coche, Valentina miró a Gonzalo y preguntó: ¿Y ahora qué? Esperamos la sentencia, y luego seguimos luchando, respondió él. Continuaremos creando conciencia, impulsando reformas y asegurándonos de que esto no vuelva a suceder. Juntos condujeron de regreso a casa, ambos sintiendo un alivio profundo, pero conscientes de que la batalla aún no había terminado. Había muchas personas que todavía necesitaban ayuda y apoyo, y estaban comprometidos a ser la voz de aquellos que se sentían abandonados. En las semanas siguientes, la comunidad se unió para organizar eventos y reuniones para discutir la reforma policial y la igualdad racial.
Valentina y Gonzalo estaban en la primera línea, compartiendo su historia y animando a otros a alzar la voz contra la injusticia. Las noticias locales cubrieron ampliamente su recorrido, atrayendo una gran atención y creando un movimiento que se extendió mucho más allá de su pequeño pueblo. Cuando se acercaba la fecha de la sentencia de Sánchez, la tensión en el aire era palpable. Muchos en la comunidad estaban ansiosos por ver la pena que recibiría. ¿Sería una condena leve, o enfrentaría consecuencias reales por sus acciones? Gonzalo y Valentina entendían que esa sentencia establecería un precedente, y querían que reflejara la gravedad de la situación. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba llena de simpatizantes, activistas y miembros de la comunidad, todos ansiosos por presenciar el resultado. Valentina mantenía una expresión firme, y Gonzalo estaba a su lado, sintiendo la fortaleza de su unión cuando el juez entró en la sala. El ambiente era tenso. Sánchez estaba sentado junto a su abogado, su expresión reflejaba el peso del momento. Gonzalo pudo ver la preocupación en los ojos de Sánchez, y por un breve momento, sintió satisfacción al saber que la persona que había causado tanto dolor finalmente enfrentaría las consecuencias. El juez aclaró su garganta, y la sala se sumió en el silencio. Oficial Sánchez, comenzó el juez con voz firme. Se encuentra ante este tribunal tras haber sido declarado culpable de agresión y abuso de poder. Sus acciones aquel día no solo violaron la ley, sino que también representaron una traición a la confianza que la comunidad depositó en usted. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada antes de continuar. Este tribunal tiene el deber de enviar un mensaje claro: este tipo de conducta no será tolerada. Las palabras resonaron en el aire. Dada la gravedad de sus actos y el impacto que estos han tenido en Valentina López y su familia, lo condeno a 3 años de prisión. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, pero para Valentina fue como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se desvaneciera. La justicia había hablado. Sentía alivio, satisfacción y una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando el mazo del juez golpeó, sellando la sentencia, Gonzalo tomó sus manos con fuerza y la miró a los ojos. «Lo logramos», susurró con emoción. «De verdad, lo logramos». Sin embargo, incluso en ese momento de triunfo, Gonzalo sabía que esta victoria era solo un paso en una lucha mucho más grande. La batalla contra la injusticia racial y el abuso de poder no terminaba allí. Lo que le había sucedido a Valentina no debía repetirse, y él estaba decidido a seguir luchando para lograr un cambio duradero. En las semanas que siguieron, Valentina y Gonzalo intensificaron su participación en la comunidad. Se presentaron en escuelas, iglesias y eventos locales, compartiendo su historia y motivando a otros a actuar. Se convirtieron en defensores apasionados de la reforma policial, exigiendo más rendición de cuentas, mejor capacitación y una relación más cercana entre la policía y la comunidad. Su objetivo era claro: evitar que más personas vivieran lo que Valentina había sufrido. Pero, a pesar de su activismo, también se concentraron en lo más importante para ellos: su creciente familia. El embarazo de Valentina avanzaba con normalidad, y con cada día que pasaba, su entusiasmo y sentido de propósito aumentaban. Juntos comenzaron a preparar su hogar para la llegada de su hijo, imaginando un futuro en el que su familia pudiera vivir en un entorno más seguro, fuerte y unido. Una noche, mientras descansaban en la sala, Gonzalo tomó la mano de Valentina y la miró con ternura. «Quiero que nuestro hijo crezca con orgullo por quien es», dijo con suavidad. «Quiero que sepa que proviene de una historia de lucha, fortaleza y resiliencia». Valentina sonrió, colocando una mano sobre su vientre con cariño. «Y quiero enseñarle a luchar por lo correcto, tal como lo hemos hecho nosotros. Sin importar los desafíos que enfrente, sabrá que nunca estará solo». Mientras se preparaban para dormir, una sensación de esperanza llenó la habitación. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Unidos por el amor, por la determinación y por un compromiso inquebrantable con la justicia.
La lucha contra la discriminación y la desigualdad continuaría, pero cada paso que daban era un paso hacia el cambio, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. A medida que se acercaba el día en que conocerían a su hijo, sabían que estaban sentando las bases de un futuro mejor. No solo se estaban convirtiendo en padres, sino en líderes dentro de su comunidad. Con su ejemplo, demostrarían que la resistencia, la solidaridad y el amor eran herramientas poderosas para transformar el mundo. Así continuó su historia, dejando un legado de coraje, justicia y esperanza. Un testimonio del poder de la comunidad, la resiliencia y la fe en un mañana más justo para todos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.